Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en este vídeo elaborado aquí en el IEDA, el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, de uno de los temas centrales de la antropología filosófica, que es el impacto de la teoría de la evolución, ya que es una de las cuestiones que quizás pues más problema trae a la hora de hacer las tareas relacionadas con este apartado de la filosofía, ¿no? Bueno, pues voy a ir a los contenidos nuestros para explicar dónde se explica los aspectos generales desde un plano científico de la teoría de la evolución, para centrarme a continuación en esos aspectos que tienen que ver ya con su impacto filosófico y el debate filosófico en torno a la evolución. Bueno, pues si vamos a los contenidos, podemos ver que es en estos apartados iniciales en los que se habla de la teoría de la evolución en el plano científico, ¿no? La visión lamarckista, que es quizá la inicial, suponer que las especies van evolucionando buscando la mejor adaptación al medio, y luego la teoría darwiniana, donde se ven las cosas de una manera distinta. Los cambios ocurren de una forma azarosa, y esos cambios producidos de una forma azarosa hacen que ciertos cambios se mantengan y otros no se mantengan dentro de la especie. Las especies van evolucionando en función de su mejor adaptación al medio, a partir de cambios que se han producido no de una manera intencionada, como se supone desde el lamarckismo, sino de una forma azarosa. Aquí vienen críticas al darwinismo, pero estas críticas son fundamentalmente críticas elaboradas en el contexto de la ciencia y que hacen hincapié en algunos déficits de esta teoría darwiniana, y algunos de ellos pues se han ido corrigiendo desde visiones neodarwinistas, en las que ya la teoría de la evolución también se interpreta en clave genética, etcétera. Bueno, son detalles de carácter científico. A lo que vamos a ir fundamentalmente es a la cuestión filosófica, filosofía y evolución, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos la parte central de lo que tiene que ser la exposición desde un plano de antropología filosófica del tema de la evolución. Bien, aquí hay dos aspectos. Uno es el carácter probado o consensuado más o menos dentro de la ciencia de que las cosas han ocurrido de acuerdo con lo que marca la teoría de la evolución, o sea que no existen un conjunto de especies con los rasgos determinados tal como actualmente conocemos desde el principio, sino que ha habido un proceso evolutivo que a partir de formas simples ha llevado a las complejas, y las especies actuales se explican a través de ese proceso evolutivo. Eso por un lado, pero por otro lado, la teoría de Darwin como teoría explicativa de este hecho. Aquí ya es donde estamos hablando de la teoría evolutiva en sí, y es ahí donde se centra el debate filosófico. Por lo tanto, una cosa es el aceptar el proceso evolutivo como un hecho científico, y otra es aceptar el modelo explicativo que se da en el contexto de la teoría evolutiva. Y vamos a eso. Aquí tenéis una actividad de lectura. Dice: una vez conocidos los aspectos más relevantes en torno a la evolución, que viene aquí, conviene reflexionar sobre aquellos aspectos filosóficos implícitos en una teoría que tuvo una importante repercusión filosófica en un doble sentido, en cuanto modelaba un esquema explicativo general sobre la formación de la vida en sus distintos estratos, en el mundo vegetal y animal, desde un sustrato no viviente, biogénesis, y en cuanto se encuadra en este mismo modelo explicativo el origen de la propia humanidad. Entonces, bueno, dos aspectos que tenemos que considerar. Por un lado, cómo la teoría evolutiva podría estar de acuerdo con esquemas explicativos según los cuales la vida emergería desde principios no orgánicos. O sea, lo orgánico tiene su origen en lo inorgánico a través de un proceso que se explica de una manera explicable de una forma científica. Y luego también en lo que se refiere a este aspecto, ¿no? El tema de
la propia humanidad explicada en ese marco. Bueno, vamos a verlo más en detalle, porque aquí, si os fijáis en los contenidos, en estas partes, que son actividades de lectura, comprobar el aprendido, etcétera, podemos encontrar aspectos que son clave, definitorios de esto. Vamos a esta actividad de lectura de Pablo Mojica, donde vienen algunas cuestiones que son clave. Vamos al principio. Dice: el neodarwinismo, o teoría sintética, hipótesis sobre el modo o mecanismo de la evolución más aceptada por los biólogos, postula que la evolución se debe a la combinación de las mutaciones y de la selección natural. Eso es una cuestión que es clave, esencial para comprender el problema filosófico que conlleva la aceptación del darwinismo. El pensar que las mutaciones se hacen de una forma azarosa, no son intencionadas, porque rompe con una idea previa, asumida hasta entonces de una forma más o menos general, sobre la intencionalidad de los procesos, que en el mismo lamarckismo se comprende. O sea, las cosas ocurren buscando el mejor desarrollo, la mejor adaptación, el perfeccionamiento de los vivientes. Y el darwinismo dice: no, las cosas ocurren inicialmente por simple azar, y es el resultado favorable o desfavorable de esas mutaciones azarosas lo que hace que los cambios se sostengan o se pierdan. Entonces volvemos a el texto. Dice: respecto a la biogénesis, es un proceso del que experimentalmente no se sabe nada. Cuando más el origen de la vida podría justificar el virus, entidades inferiores que las células que se encuentran entre los seres vivos y las moléculas no vivientes. Y lo que más conocemos de ellos nos revela que son parásitos, es decir, incapaces de multiplicarse por sí mismos fuera de las células vivas. Con todo, y aquí está la clave, la mayoría de los biólogos se inclinan por la biogénesis con tal de evitar la idea de la intervención de Dios en el origen de la vida humana. Si os fijáis en los contenidos, viene hablando de la referencia a la biogénesis, y en el caso, por ejemplo, de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles supone que cabe la posibilidad de explicar la vida que emerja de una forma espontánea, la generación espontánea, ¿no? Por ejemplo, en el agua estancada pueden aparecer larvas de mosquitos, etcétera. Bueno, esta idea un tanto primitiva y que choca con lo que es la realidad de la ciencia actual, sin embargo, aplicada al origen absoluto de lo viviente, pues sí podría tener un sentido en el marco del darwinismo. O sea, decir que lo biológico, lo viviente, tiene un punto de partida en lo inorgánico, y que no se explica la vida, la emergencia de la vida, por una intervención divina que crea la vida, sino que de una forma natural cabe explicar el proceso de generación de la vida a través de una serie de procesos. Y claro, pues esta es una de las claves. No significa que haya un parentesco entre el aristotelismo y el darwinismo, solamente en este sentido, que se pueden coincidir, en el sentido en que el origen de la vida podría explicarse de forma natural y no mediante una intervención divina, en un sentido general, y ya digo, muy acotado a un esquema más general, el del darwinismo, que se refiere a la vida en sí, no a especies particulares, en casos concretos y específicos. Por lo demás, la visión de Aristóteles y la de Darwin, en un sentido general, son muy distintas, porque Aristóteles tiene una visión finalista de la realidad natural que choca con esa visión darwinista, según la cual las cosas obedecen a procesos azarosos. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones clave. ¿La vida es el resultado de una intervención divina o es algo que se puede explicar de una forma enteramente natural? Y esa es una de las claves de las grandes diferencias existentes, ¿no?, entre quienes defienden y quienes atacan, no la evolución en sí, sino la teoría evolutiva en lo que se refiere a este aspecto. Cabe la posibilidad de estar de acuerdo con la evolución como un hecho, como un proceso biológico, pero estar en contra de ese modelo explicativo que es el de la teoría evolutiva darwiniana. Y otro aspecto se refiere al estatus humano, el estatus humano en el conjunto de los seres vivos. El darwinismo tiende a emparentar al ser humano con el resto de los vivientes, y el nacimiento de la humanidad no sería más que un estrato dentro de un proceso evolutivo común. Sin embargo, la crítica a ello está en esa interpretación que hay
de antes del darwinismo, que considera al ser humano como ontológicamente diferente de otras especies que son de carácter inferior. O sea, el hecho de que existe una jerarquía entre los seres vivientes y que esa jerarquía la culmina el ser humano es algo que desde luego no encaja con la teoría evolutiva de Darwin. Y a esto se refiere pues los aspectos que vienen tratados a continuación en este texto. Así, por ejemplo, aquí dice el significado que se da a los sucesivos puntos de partida y fines de la evolución. Tal diferencia se refiere a los grupos de series de distintos grados y a sus procesos evolutivos entre plantas y animales, entre animales unicelulares y animales pluricelulares. Se trata de saber si hay o no entre ellos diferencias ontológicas, diversidad de perfección o de valor, o simplemente diversidad de configuración cuantitativa. Y como digo, bueno, esa es la clave. El ser humano es un elemento más dentro del mundo natural y un desarrollo específico o es algo ontológicamente en sí superior dentro del mundo de los seres vivos. Y bueno, pues volvemos ya a los contenidos aquí y vemos algunas cuestiones que pueden ser de interés para acabar de aclarar esto. Por ejemplo, comprueba lo aprendido. ¿Encaja o no encaja con la evolución? Dice, cada especie es sustancialmente diferente. Solo los individuos de una especie pueden ser la causa de descendientes de esa misma especie. No cabe saltos sustanciales entre las mismas. ¿Esto sería algo acorde o no con la evolución? Pues vemos aquí. Esto representa la posición fixista, o sea, las cosas, las distintas especies existen desde el principio y no hay desarrollo de unos a otros. Dice, en el mundo natural todo cuanto existe posee una finalidad. Así los pájaros tienen alas para volar y ojos para ver. Pues tampoco encajaría y sería una visión teleológica o finalística, la propia de Aristóteles, que como digo, bueno, quizá tiene ese punto de conexión que es el de la creencia en la biogénesis, pero que choca frontalmente porque dentro del aristotelismo sí hay una visión teleológica, finalística, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, que choca con la visión ciega de la teoría evolutiva. Todas las especies tienen un origen común que el mismo ser humano comparte, efectivamente esto coincidiría con la visión evolutiva. Y por último, la finalidad de los procesos evolutivos es el desarrollo natural y la constitución de seres progresivamente superiores. Que para la teoría darwinista el origen de los cambios son aleatorios y no está regido por finalidad alguna. Es el éxito de la adaptación lo que determina la supervivencia de unos rasgos frente a otros. Por lo tanto, no hay una dirección. Y como digo, pues esa es quizá la cuestión clave. Por un lado, si el proceso evolutivo es intencionado, si obedece a un plan o es fruto del azar, y por otro lado, como resultado de la evolución, el ser humano si es un ser ontológicamente superior al resto de los seres vivos o es uno más, resultado de ese proceso evolutivo común. Y para complementarlo, pues aquí tenemos unas lecturas que son bastante interesantes. Adela Cortina, donde explica de una forma general el proceso que significa el cambio del físismo al evolucionismo, y luego otras lecturas sobre la teoría de la evolución que profundiza en estos aspectos filosóficos de los que he hablado anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, una visión desde la religión, tratando el tema de la evolución y cómo es posible que, aceptando esas cuestiones que se refieren a los aspectos puramente científicos, pues cabe la discrepancia en cuanto a la interpretación de ellos. Bueno, y eso es todo. Espero que con esto haya quedado más claro este aspecto que se refiere a la parte filosófica de la evolución.